Una vez más, gracias por acompañarnos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hoy tenemos un espacio de preguntas bajo el tema Tiempos Finales. A continuación, en el hermano Willy Aguilar. Mi nombre es Victoria y mi pregunta es: ¿quién es la segunda bestia descrita en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, versos del 11 al 18? Gracias. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Bueno, para llegar a eso hay como que tenemos que hablar un poco. Por ejemplo, en Apocalipsis lo que es bestias o ciertos animales van a representar poderes, ya sea poderes políticos o poderes religiosos. Y en ocasiones vamos a encontrarlos que un determinado personaje o gobierno tiene los dos poderes, tanto político como religioso. Y estas bestias pueden representarse en una persona, ¿verdad? A la vez también. En ocasiones, dicha bestia o persona puede ostentar ambos poderes, político y religioso. Un caso, por ejemplo, está hace muchos siglos atrás, lo que es el gran imperio romano, donde el emperador romano fue adorado como divino, y a la vez obviamente tenía el cargo político de la nación o del imperio, ¿no?, que formaba para ese momento. Hoy, después de muchos siglos, muchos años, el imperio romano, que se le puede decir imperio, solo ostenta el poder religioso, y se supone que es un poder cristiano. Se supone que es cristiano. Y en un momento dado, el tiempo atrás, el que ostentaba era un poder religioso pagano. Hoy alega tener el poder religioso cristiano. ¿Será esto así? Bueno, lo estaremos viendo según vamos hablando del tema. Pero hoy solamente ostenta el poder religioso. Ya político, ya no. Antes de entrar en detalle de la primera y segunda bestia, en especial la segunda, que es la que estamos hablando hoy, basta decir que me gustaría hablar un poco de otra bestia también, que sería el dragón rojo. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 5. Y en este pasaje, lo que es Roma es como bautizada, por decirlo así, con el sobrenombre del dragón rojo, ¿verdad? Y esto se vuelve bastante interesante cuando vayamos a desenvolver el tema de la segunda bestia, de quién es, de tratar de identificarle. Para entender mejor esto, vayamos al pasaje bíblico, capítulo 12 de Apocalipsis, versos del 1 al 5. Y dice así: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de angustia del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones. Con puño de hierro
pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en el trono. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentara durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Voy a dejarlo ahí. Eh, Obviamente que se está hablando, y pues muchos eruditos así lo dicen, también de la mujer que es Israel, de la cual va a salir el Mesías, y este que gobernará con puño de hierro, según usted puede sentarse y ver el pasaje con más detenimiento, pues nosotros que Jesucristo. Y a esos niños, cuando iban a ser el Mesías, fue Herodes. ¿Y quién es el que está detrás de Herodes? El gobierno romano. ¿Quién es el que va y hasta hoy ostenta el poder religioso cristiano, entre comillas? Pero para ese entonces era un imperio enorme. Actualmente en un mapa usted busca la ciudad de Roma y es muy pequeña. De hecho, Roma es la capital de Italia, o sea que es una ciudad italiana. Y es esta ciudad, la que paradójicamente dentro de sus adentros tiene otra ciudad, la cual sí es como un país. Es de hecho la ciudad del Vaticano, que es una ciudad-estado, ¿verdad? Por derecho. Y se maneja como un país pequeñito. Así que tenemos a todo el imperio enorme de lo que fue Roma, ¿verdad? Y se le bautizó, digámoslo así, como el dragón rojo. Pero también en la Biblia, aunque el dragón rojo representa todo el imperio romano, tenemos lo que es referente a su centro, su ciudad principal. Y esa en la Biblia es bautizada con, ya sea con el título de prostituta, o la gran prostituta, o Babilonia. Babilonia también. Y de hecho, se ha comprobado que el Vaticano actualmente está situado en lo que se cree esa ciudad. O sea que nada ha cambiado hasta el día de hoy. Podría entonces decir lo siguiente, que la actual Roma, la ciudad de Roma, que alberga el Vaticano, esta es como representante del poder, religioso, dígase, entre comillas, cristiano, actualmente. Y en la Biblia, podríamos decirlo que como una terminología bíblica, que ostenta los cuernos de la religión cristiana, entre comillas. Y digo lo de los cuernos porque no es una palabra mala o una terminología mala, ya que en la Biblia cuernos es autoridad, es poder, es fuerza, y se va a ver en muchas como característica, ¿verdad? En muchas, dicho sea de paso, lo que ya hemos hablado, de bestias que representan gobiernos, que representan imperios, poderes, ¿verdad? Humanos. Entonces, en este caso, en el caso de Roma, que ostenta el poder religioso actualmente, pues podríamos decir que entonces que tienen los cuernos de la religión, cristiana, entre comillas. ¿Para qué decir esto de los cuernos? Porque tiene mucho que ver con los pasajes que vamos a ver a continuación, para que los puedan entender. Ya habiendo dicho qué significa o a qué se compara cuerno o cuernos, entonces más adelante va usted a entender otros pasajes al respecto. Y así usted podrá entender y comprender más adelante, porque si Roma tiene pues los cuernos del cristianismo, debería entonces estar llevando a la gente a Cristo, llevando a la gente a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y de por qué? Si eso debería estar haciendo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo está haciendo? Entonces usted va a entender. Bien, habiendo dicho esto, entonces vamos a un pasaje bíblico
donde entramos ya en el tema de la segunda bestia. ¿Quién es esta segunda bestia? O, según lo que ya hemos hablado, este poder, ¿verdad? Y este representante de ese poder. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 14. Vamos a leer hasta ahí. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos de los cuernos? Después vi que de la tierra subía otra bestia. Porque anteriormente se dio lo que era la identificación de la primera bestia, que eso lo vamos a ver en otro video de lo que es el anticristo. Y aquí está hablando de la segunda bestia. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos, como de cordero. ¿Se dan cuenta? Como de cordero. Parece entonces que habla esta bestia en nombre o a favor del cordero. Pero realmente hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta aquí para proceder a identificar esta bestia. Esta segunda bestia hace uso de su posición para engañar a mucha gente y guiar a esta gente atrás de la primera bestia, que no es otro que el mismo anticristo. La pregunta que hay que hacer aquí para poder identificar a esta segunda bestia es: ¿qué posición es la que ostenta? ¿Política o religiosa? Y para contestar esa pregunta tenemos que ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versos del 19 al 21. Acompáñenme. El pasaje siguiente dice así: Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Así que esta segunda bestia, con este pasaje queda más que claro que es el falso profeta, el cual sigue el anticristo, el cual le prepara el camino, el cual hace casi que el papel de Elías, como el papel de Elías que en antaño fue, ¿verdad? Hizo Juan el Bautista para nuestro Señor Jesús. Ahora este falso profeta es el que hace papel de Elías para el anticristo. Así que queda muy claro que la posición que juega este personaje es no tanto una posición política, sino religiosa, ¿verdad? Es una posición religiosa.
y es alguien que es un falso profeta, o sea que es alguien que pretende hablar de Dios y obviamente no lo hace. Y según lo que dice el pasaje anterior eh, de Apocalipsis, capítulo 13, es alguien que eh, habla o pretende hablar como, o debería hablar como Cordero, porque es como el representante del Cordero, con cuernos de Cordero, según lo que vemos en Apocalipsis capítulo 13, pero realmente lo que termina hablando es eh, cosas, palabra, mensaje del dragón, porque es un dragón, obvio, porque él es el dragón. Entonces, ¿cuál es la respuesta de quién es la segunda bestia del Apocalipsis? ¿Quién es? Bueno, la respuesta pues es a todas luces el Imperio Romano, del cual surgirá un líder religioso o falso profeta que guiará, engañará a las gentes para que sigan y sirvan a la primera bestia, que es el anticristo. Esta es la respuesta. Y está ahí en la Biblia. A este se le permitirá hacer señales, para caer fuego del cielo. Y muchos, wow. Seguramente también esto tiene que ver con lo que es los judíos, porque justamente en 1 Reyes capítulo 18, Elías, el cual era la persona que va a preparar, o es la persona que para los judíos va a preparar el camino para el Mesías, hizo esas cosas entre muchas, de caer fuego del cielo. Entonces esto lo puede identificar como que hasta el fin para los judíos, aquí está el que va a preparar el camino para el Mesías. Porque ellos nunca creyeron que Jesús era el Mesías, ni que Juan el Bautista tenía el espíritu o el ministerio de Elías, el cual preparaba el camino para el Mesías. Así que tenemos a toda esta situación visual que los judíos van a aceptar como lo que tenía que pasar, como el personaje que tenía que venir, Elías. Así que no es de extrañar que esto tenga que ver también para ganar el corazón del pueblo judío, israelita. Todo lo que este líder religioso haga es para llevar a la gente, engañar a la gente para llevarla hacia el anticristo, hacia la primera bestia. Hará construir una imagen en honor al anticristo, para que la gente se acostumbre a adorarlo, a verlo como signo de adoración, como personaje de adoración. Y esto comenzando por medio de una imagen. Verso 14 del capítulo 13 de Apocalipsis. Así que aquí vemos poco a poco cómo este personaje va entregando su poder religioso al que tiene y ostenta el poder político, que es el anticristo. Así que el anticristo tiene el poder político, pero todavía no es religioso. Así que este personaje comienza a hacer ciertos movimientos, si se tratara de un tablero, y comienza a hacer ciertos movimientos para irle entregando su poder religioso a aquel que solo ostenta el poder político, para que a la larga llegue a ostentar tanto el político como el religioso que él le está dando, le está entregando. Este también, como parte de esas movidas para irle entregando su autoridad, su poder religioso, establece una marca, la cual es el nombre del anticristo y la cantidad de ese nombre, según lo que dice Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 13.
Todo el 13 puede leerlo y puede ver esto. Es la entrega del poder religioso de este personaje. Si la segunda bestia es un representante humano de Roma, y si esta bestia entrega su poder religioso al anticristo o primera bestia, ¿qué papel religioso seguirá teniendo de ahí en adelante Roma o el Vaticano? A la siguiente pregunta de que si Roma y un representante suyo es la segunda bestia, y si ésta entrega su poder religioso al anticristo, en específico por su representante, ¿verdad? El falso profeta, ¿qué papel seguirá teniendo Roma de allí en adelante en toda la escena donde ahora es el anticristo que ostenta el poder religioso y político? ¿Qué papel jugaría Roma? Pues la respuesta es muy sencilla. Yo creo que más de uno ya se lo debe de estar imaginando. Ningún papel, ninguno. Es por eso que en la Biblia se dice que será desnudada o saqueada y quemada. Sí, quemada. Apocalipsis 17, capítulo 17, versos 17 al 18. Capítulo 17 y lo vamos a leer del 15. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Terrible. De hecho, podemos ver toda la escena más extensa en Apocalipsis capítulo 18, del 8 al 24, que ahí nos muestra toda la escena de lo que ocurre con con lo que es Roma, que aquí es llamada Babilonia, y de aquel grito que viene del cielo y que dice a esa ciudad: salid de allí, pueblo mío. Porque podemos decir que en ese lugar habita gente, pueblo de Dios todavía, ¿verdad? Habita ahí, en ese lugar. Lo que es toda esa zona es muy grande, hay casas, y hay personas que obviamente aman al Señor, que son cristianas verdaderas. Y Dios les dice, esa voz de viene del cielo: salid de allí, pueblo mío. Ese salir de ella, pueblo mío, ¿verdad? Salir de ella está en Apocalipsis capítulo 18, versos 4 y 5. Entre todo lo que es el capítulo 18, que usted lo puede leer y va a ver lo que va a pasar ahí. Y no solo esto que acabo de decir, que lo puede ver todo más amplio, ¿verdad? Capítulo 18, sino que el capítulo 18 va cerrando con lo que es que esta ciudad no solo va a ser desnudada, saqueada, quemada, sino que en lo que es el verso 21 y 24 del capítulo 18 de Apocalipsis, nos dice que será hundida como una gran piedra de molino en el mar. O sea, que va a ser el terreno, si ustedes ven en el mapa, se encuentra en esa bota, ¿verdad?, de tierra. El terreno se va a hundir en el mar, se va a hundir literalmente y dejará de existir. Todo lo que es el verso 21 y 28 del capítulo 18 de Apocalipsis nos dicen que dejará de existir y se hundirá como se hunde una piedra de molino en el mar. Terrible. Definitivamente salir de ella, pueblo mío. Si hay ahí gente que habita en esa tierra, en esa zona,
cristiana, verdaderamente cristiana, salga. Ahora, según el contexto bíblico, pues es muy posible, han dicho muchos eruditos, que esto acontezca antes de que el Señor venga por segunda vez, ya que una de las señales que va a haber antes de la segunda venida del Señor Jesús es un gran terremoto global. Así que es muy posible que en ese terremoto, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, sea cuando ocurra esto y esta tierra se hunda. Les voy a leer parte del capítulo 18, el versículo 21 al 24, para que ustedes lo puedan escuchar. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, referente a Roma, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Pues a todo esto, pues les insto a que acepten el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdón de pecados y que le sigan a Él, no a sacerdotes, no a papas, tampoco a pastores ni apóstoles, etcétera, sino a Él, a Jesucristo. Si alguien predica de Jesucristo, pues ponerle oído, de lo contrario, no. Y seguir exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. A eso insto. Y ese es el llamado que hago. Eso sería. Bendiciones desde Costa Rica. Que el Señor le bendiga.